Primera de Timoteo capítulo 1. Vamos a leer de ese capítulo un solo verso. Es el verso número 8. Si usted ya lo encontró, puede dar un amén fuerte. Dice la palabra del Señor. Bueno, y antes de leer, solo recordarles, hermanos, el viernes tenemos células. Lleve a alguien que todavía no conoce del Señor, y en las células oremos para que todos los miembros de la célula experimenten el evangelio, experimenten algo de Dios. Que el creyente que llegue a la célula también esté experimentando el poder de Dios. Oremos para que el vecindario conozca el evangelio, porque es el único camino de salvación. No lo digo yo, lo dijo Cristo. Amén. Vamos a leer entonces. Y también una cosa más, perdón, ya hoy se me acordé todos los anuncios. Y es que quedan, si no estoy mal, únicamente 7 espacios para aquellos que quieran viajar a Israel en octubre. Yo sé que hay hermanos que tienen preguntas y dicen, hermano, pero ¿será que con esto de la pandemia? Ya no hay pandemia, pero con esto de las variantes y bueno, una cosa hacemos, nosotros hacemos como siempre, nos preparamos, y si a última hora no se puede, estas empresas son muy serias, y ellos sabrán cómo lidiar con cualquier cambio. Pero nosotros nos estamos preparando, y eso es la fe. Con la ayuda del Señor vamos a poder realizar este viaje. Hasta hoy todo está volviendo a la normalidad, pero como digo, entiendo que hay 7 espacios únicamente. Iremos en 2 autobuses. Bueno, en avión pues, pero allá el tour lo vamos a hacer en 2 autobuses. Hago la aclaración. Ya les estamos enviando, y estos días le vamos a entregar a todos el itinerario, ya todos los detalles, los pormenores, para que ya empiece a ubicarse cómo va a ser todo esto, y las fechas donde vamos a ir pagando lo que va restando. Así que les quería mencionar eso. También el 26 tenemos el aniversario de la radio, y no quiero que se queden, hermanos amados, compartamos esta historia de que 3 años ya de hacer radio. Hoy a la salida puede comprar su camiseta de recuerdo del iRest Radio, 3er aniversario. Esto es algo histórico, muy muy bueno lo que está pasando. No sé si ustedes han estado escuchando la radio, pero hoy todos los programas tienen mucho contenido, están muy bien hechos, y quiero animarles. El domingo 20, que es de este domingo al otro, tendremos bautismos en agua, pero también ese día los hermanos de la radio van a estar hablándonos un poquito de lo que ellos están haciendo. Y gloria a Dios por aquellos que les gusta la idea de que hay bautismos en agua. Tendremos aquí una fiesta con bautismos en agua, pero ese día vamos a estar hablando también de la radio, y es algo muy muy valioso en el reino. Dice Primera de Timoteo 1:8: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Una vez más, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahí dejamos la lectura, pueden sentarse, mis amados hermanos. Los que están viendo, igual, si se ponen de pie para dar la lectura, ustedes pueden tomar su asiento también. Un conocimiento práctico es el tema de este día. Un conocimiento práctico, un conocimiento del evangelio que es práctico. Uno de los temas de más debate o más férreos del apóstol, que enfrentó el apóstol Pablo, fue anunciar la gracia de Dios. Fue anunciar el mensaje de la gracia de Dios. Ahora, esto lo enfrentó el apóstol Pablo, y unas iglesias lo entendían, otras lo confundían el tema, y convertían la gracia en libertinaje. La palabra del Señor nos muestra cuando
el mismo apóstol les dice que no conviertan la gracia o la libertad de Cristo en libertinaje. Es decir, que hay personas que confundían el mensaje de la gracia y pensaban que cuando el apóstol hablaba de que la ley nos salva y que la ley era débil y todo lo que Pablo hablaba acerca de la ley, ellos lo confundían, y ahorita vamos a entender por qué. Ahora, esa confusión dentro del pueblo de Dios hasta hoy en día no ha cambiado mucho. Y no ha cambiado mucho porque usted se va a encontrar con personas que al escuchar el mensaje de la gracia de Dios, de que somos salvos por gracia, también se pueden confundir, y de hecho se confunden al punto que ellos dicen: bueno, como la ley no salva a nadie, por lo tanto no voy a seguir ninguna regla que esté en la Biblia, porque por gracia somos salvos. Y esa es una confusión también, porque hay creyentes que piensan así. Bueno, hace unos años, esto sucedió hace unos 12 años quizás. Bueno, hasta herejías han surgido. Eso ha sido en todos los tiempos, pero hace unos 12 años tal vez usted se recuerda de un movimiento. Esto fue más allá en Miami, creo que fue, de Creciendo en Gracia. Este fue un movimiento de un hombre que yo creo que no estaba bien de la cabeza, porque primero él decía que era Jesucristo hombre. No sé cuántos se acuerdan de eso. Se tatuaban el 666 y tenían cosas bien extrañas ellos. El detalle es que uno de los mensajes de ellos era que el pecado ya lo había vencido el Señor en la cruz, por lo tanto ya no había pecado, había que crecer en gracia, así que el adulterio ya no era adulterio, la fornicación ya no era fornicación, ya no había pecado. Eso creo que se fueron al extremo de una mala comprensión del tema de la gracia de Dios. Ahora, la predicación de la gracia, cuando se predique el mensaje de salvos por la gracia de Dios, debe existir un presupuesto, y es la presuposición de que la persona conoce la ley de Dios, que el individuo conoce la ley del Señor. Y cuando hablo de ley, tengo que hablar brevemente de que el término, en términos bíblicos, hay variantes, hay formas de entender cuando se habla de ley. Por ejemplo, tenemos la ley moral. Esa ley nunca cambió. La ley moral de no matar, de no mentir, eso no ha cambiado. Fue verdad entonces, sigue siendo verdad hoy, va a ser verdad siempre. Esa es la ley moral. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos la ley ceremonial, que tenía que ver con la ceremonia de la religión: lavamiento de manos, bautismos, días específicos que había que guardar. Eso era la ley ceremonial, era la que se enfocaba en la ceremonia. Esa ley y la ley moral y todo lo que tiene que ver con la ley de antiguo tiempo, Cristo la vino a cumplir completamente. Ya nosotros no tenemos que sacrificar animales, no tenemos que guardar días específicos, porque Cristo cumplió la ley ceremonial. Y también se conoce con término de la ley aquel segmento de la historia que en dispensacionalismo se le llama la ley. Bueno, le estoy mencionando todo esto para que usted se imagine qué tan difícil es para alguien de repente decir: bueno, en la ley Dios dijo esto. De repente no sabe de lo que está hablando. Y en el Antiguo Testamento hay una división de 3 grupos de libros. Por ejemplo, está la ley, que es básicamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, como se le conocen. Están los profetas, que ahí están incluidos Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. Los profetas posteriores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y algunos profetas menores. Y luego lo que se le conoce como escritos. Está la ley, los profetas y los escritos. Los escritos, allí se ven todos los libros, como Salmos, Cantar de los Cantares, el libro de Proverbios, Job,
Lamentaciones, Eclesiastés. A eso se le llaman los escritos. Ahora, habiendo ya aclarado que cuando se dice la ley nos referimos a los 5 libros de Moisés, los profetas, lo que ya hemos dicho, y los escritos, los libros que comprenden los escritos. Ahora vamos dándonos cuenta que se predica la gracia y la gente detesta todo el conocimiento de la ley, y ahí va incluida la ley moral. Ahora, aquí hemos leído una porción que dice: pero sabemos que la ley es buena si se usa, si uno la usa legítimamente. Vea esto. El mismo Pablo que decía: mire, si la ley es muerta, no salvó a nadie, como hoy me estás diciendo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿A qué legítimo está hablando? ¿De qué legítimo está hablando Pablo? Vamos a intentar hacer esta enseñanza. ¿Por qué Pablo habla de eso? Porque es evidente que no puede salvarme, la ley no puede salvarme por las ceremonias ni por la observancia de rituales. Es decir, no le saco ningún provecho solamente respetar un día. Usted sabe que en la ley se respetaban días específicos y se hacían rituales que carecían de, o sea, era débil. Eso es lo que dice Pablo, que la ley era débil en sí misma, no podía transformar a nadie. Ahora nosotros, los nacidos de nuevo, cumplimos la ley moral del Señor, porque el poder de Cristo que habita en nosotros nos ayuda, hermanos. Así que nosotros no tenemos que tener el miedo que alguien nos va a golpear y que Dios nos va a dar con un garrote en la cabeza. No, es el Espíritu que nos dio el Señor en nosotros, que aunque nadie nos esté viendo, nosotros podemos cumplir la ley moral de Dios. Voy a hacer un doble énfasis en esto, porque el creyente promedio ha desechado la ley y no la conoce. Y al no conocerla, apoyándose en la idea de que como vivimos por gracia, y si uno se apoya que como vivimos por gracia no vivimos por ley, y empieza a confundir esos dos términos. Pero ¿de cuál ley es la que Pablo dijo que no vivimos por ley? De la ley ceremonial. Nosotros no nos sustentamos de la ley ceremonial. No es esa la fuente de la vida para amar y experimentar al Señor. No, las ceremonias no nos dan nada. Pero la ley moral del Señor, el poder cumplir los mandamientos del Señor por amor a Él y por haber nacido de nuevo, eso sigue vigente. Vea lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 19 al 23. Lo voy a ir leyendo rápido y lo voy comentando brevemente también. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, él está hablando del ritual. Yo, dice Pablo, me he hecho judío, al judío, como que si yo tuviera ley, aunque yo no tengo ley. Yo no estoy sujeto a la ley. Pero ¿a cuál ley está hablando? A la ley de las ceremonias. Yo no estoy sujeto a las ceremonias. Y Pablo ya no guardaba el sábado, hermano. Y dice el verso 21: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley. Pero arriba acaba de decir que no tiene ley, y aquí está diciendo no estando yo sin ley, como si yo estuviera sin ley. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, es decir, para los que no tienen ritual. Ahora, no me diga que usted antes de conocer del Señor o antes de saber de Cristo, a alguien aquí le gustaba seguir la ley ritual de los hebreos. Seguramente que no. Por eso Pablo dice: yo me he hecho como gentil para ganarme a los que no tienen ley. Está hablando no que no tenían ley, porque desde
desde el capítulo 9 de Génesis, cuando inicia la organización del Estado después del diluvio, desde ahí comienzan a haber leyes. Entonces entiéndase que Pablo no está desechando la ley, sino que las leyes civiles, no está desechando las leyes civiles, no está desechando las leyes morales, está diciendo que desecha la ley ritual. Dice, eso es inútil. Y por eso el verso 22 dice, me he hecho débil a los débiles. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque la ley ritual era débil. ¿Y a quién salvaba el lavarse las manos? Lo único que le salvaba era una infección estomacal. Pero salvación así del pecado, ¿a quién, hermano? Se recuerda cuando los discípulos tomaron alimentos, trigo, y no se lavaron las manos, así comieron, estaban escandalizados. Y el Señor les dice, no se preocupen, que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Por eso, porque la ley era débil. Pero dice Pablo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Pero aquí no está hablando, y quiero aclarar esto, tuve que detenerme aquí porque muchos hermanos confunden esto. Yo recuerdo un hermano que él decía que se hacía débiles para salvar a los débiles y se iba a meter a un nightclub. Él había entendido muy mal esto. Y siempre hay alguno ahí que dice, mire hermano, yo fumo mota solo para ganarme a los que fuman mota. Mire hermano, yo me voy a hacer unos tatuajes para ganarme a los que se hacen tatuajes. Y hay gente que no entiende la palabra de Dios por muchas razones. Una de ellas, por las reglas de interpretación que no respetan. Porque aquí en ningún momento Pablo está diciendo que se hace débil para ir a pecar con los débiles, sino que débil en cuanto a la ley ceremonial, a lo ritual. Y por eso es que dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, Pablo sí tenía muy clara la idea de la ley ritual. Él decía, si hay alguien, y esto es controversial lo que voy a decir para muchos, pero para otros lo van a entender en su justa medida porque son sanos en el Señor, que si alguien tiene un ritual y esa persona dice, venga conmigo, esa persona piensa que el ritual le salva, le ayuda en algo, y le dice, venga, recemos el rosario. ¿Sabe? Cuando uno no entiende bien estos mensajes, ¿sabe lo que la gente dice? Uy, que el Señor lo reprenda, eso es basura. Pablo no hacía eso. Pablo se ponía a rezar el rosario. Se lo voy a probar en un ratito, no me mire así. Sí, porque ya se me quedaron viendo así como. Si Pablo siguió el ritual para ver si se ganaba a alguien, y cuando se iba con los gentiles le daban chicharrones. Usted sabe que como judío aquello, eso de chicharrones y cosas así como que no, ¿verdad? Una costillita de cerdo, barbecue sauce, suavecitas, tiernitas. No sé, no el pastor, dijo alguien por ahí. Cuando estaba con los gentiles, Pablo agarraba aquellas costillitas y vámonos. Es más, él dijo, cuando vayáis a la carnicería no pregunten nada. Cuando les sirvan de comer, no pregunten. Den gracias a Dios y vámonos para adentro. Pero vea esto, lo que le estoy diciendo es, ¿de qué ley es que nos vino a librar Cristo? De la única ley que nosotros ya estamos libres, hermanos, es de guardar las fiestas rituales de las lunas nuevas, de la fiesta de los tabernáculos, y que la fiesta de eso judaizante, esos rituales de los judíos. Traer el gorrito. Vamos a ir a Tierra Santa, ya no vamos a ir a poner el gorrito ese solo para.
Sí, hay lugares donde a las hermanas que de repente van en pantalones, les dan algo para ponerse rápido, un refajo ahí, porque en pantalones no los dejan entrar. Y ni modo que usted se ponga los moños y que diga: no, si a mí ya Cristo me hizo libre. Haga caso, amárrese ese faldón y entre. Sí, definitivamente. Y si a todos los hombres nos piden que nos pongamos el kipá aquí, ni modo, hermano. Suerte los que tenemos donde amarrarlo con el ganchito, ¿ah? Sí, porque en el muro de los lamentos, para poder entrar ahí, por ley, el varón tiene que ponerse esa cosita. Así que vamos a andar todos ahí. Y si se dejan, los circuncidamos también. No, no es cierto. Hermanos amados, oigan esto. Demasiados creyentes echaron por la borda la ley moral y ellos dicen: es que yo soy libre en Cristo. Es que ya el Señor me ha perdonado y yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y han entendido muy mal el mensaje del evangelio. Y aquí es donde, hermanos, este conocimiento se vuelve práctico cuando usted entiende este mensaje que el Señor nos ha dejado. Porque la ley de Cristo nunca cambia, no ha cambiado, sigue siendo la misma. Es la ley del amor, es la ley que con alegría cumplimos por amor de Dios, por amor de Cristo. Es esta ley que no es fruto de nuestra naturaleza caída. Es esta ley que por agradar a Cristo cumplimos aunque nadie nos esté mirando. Pero esa es la ley de Cristo que fue escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones. No es un ritual, es una ley moral. Es aquella regla de oro, como se le llama. Hagan con los demás como ustedes quieren que hagan con ustedes. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Usted, por muy salvo por gracia que sea, necesita conocer la ley de Dios para poder vivir la esencia de la vida en Dios. Y usted dice: se está haciendo judaizante. No, es que no le estoy enseñando ni a circuncidarse, ni a guardar el día sábado, ni a lavarse las manos en cierta manera. Bueno, y habían muchos más lavacros. No le voy a hablar de eso hoy. Veamos qué tan difícil es esto, o qué tan crucial, necesario es. ¿Alguna vez usted conoció a alguien que en la iglesia es muy buena gente, pero afuera es el vivo diablo? ¿Conoció a alguien así usted? Hace poco hablaba con alguien que me dice: no, fíjese que yo tengo he tenido el problema con mi papá, me dice, porque mi papá está decepcionado porque tuvo 2 jefes cristianos y fueron los peores jefes que tuvo porque estos hermanitos en la iglesia eran un pan de Dios, pero en el trato con sus empleados eran mundanos como solo ellos. Es que somos salvos por gracia. Cuidadito, porque eso solo dice que usted no conoce la ley. Por eso decía al principio, el mensaje de la gracia presupone que usted ya conoce la ley del Señor. La ley moral presupone, doy por sentado que usted ya conoce. ¿Qué cosas conoce? Por ejemplo, voy a usar un par de ejemplos. El trato en aquel tiempo fue el trato con los siervos, con los esclavos. En Deuteronomio 15, del verso 12 al 18, usted lo puede encontrar. Vea lo que dice. Y vamos a hacer una interpretación histórica de esto de una manera muy superficial, pero lo vamos a hacer. Vea esto. Dice el Señor: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente
de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. Veamos, esta es una ley que sigue en pie. Esta es una ley que sigue en pie. Eso no ha cambiado en nada. ¿Y de qué está hablando ahí? Del trato justo. Cuando le dice a alguien, mira, te voy a dar un mes de trabajo, ven, inmediatamente el creyente dice, pero es que yo no soy libre de la ley moral todavía. De esa nunca voy a estar libre. Pero si no la conozco, ¿cómo sé que voy a tratar bien a un empleado? Ahora, es interesante que las naciones, el evangelio tiene 2000 años de predicarse, pero ha sido un evangelio que ha estado siendo enseñado en términos religiosos estrictamente y no como el reino lo plantea aquí. Porque el ministerio de trabajo no existiera en ningún país si los creyentes vivieran su fe. ¿Por qué? Porque trataran a los empleados y también a sus empleadores bajo los códigos de la santidad de este conocimiento práctico. Y usted no notó algo. Le voy a decir que esto que estamos leyendo se escribió, hermanos amados, en los tiempos de Moisés, en los tiempos donde Egipto era una potencia. Aquí estamos hablando de varios miles de años, hermanos. 2000, 3000 años y poco más, casi 4000 años atrás. Cuando los pueblos eran bárbaros, y bárbaros no es así como nosotros usamos el término, ay, qué bárbara usted. No estamos hablando de eso, estamos hablando de pueblos bárbaros que sacrificaban personas, que veían a los esclavos como ciudadanos de segunda categoría, a la mujer se le veía como subhumana. Si eso hace poco ha cambiado, hace 1960 aquí en Estados Unidos, y hace 3000, 4000 años, imagínense cómo era. Todavía la llevaban del cabello, ¿eh? Sí, la mujer era tenida. Y ahora viene el Señor con un mensaje tan revolucionario. Y en medio de un mundo donde la mujer era pisoteada, donde los esclavos eran tenidos como animales, mire cómo el Señor habla. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiese servido 6 años, mire con qué amor el Señor no. Hay gente que dice, mire, ya en la Biblia habla de que está de acuerdo Dios con la esclavitud. Es todo lo contrario. Aquí lo que Dios estaba haciendo es levantando la dignidad de los esclavos. En un tiempo donde los esclavos valían nada, eran como animales. Pero vea otro elemento en ese verso 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, pone al hombre y a la mujer igual. Pero eso era revolucionario. Si eso es revolucionario hace 80 años, 90 años aquí en los Estados Unidos, que la mujer ya puede votar, 40, 60 años, ya hace 60 años, eso fue, wow, ya puede votar la mujer. Imagínense cuando el Señor dijo esto: vas a tratar a la mujer con la misma dignidad que el hombre. Y que los otros pueblos que traten mal a la mujer, que la vean como subhumana, pero el pueblo mío es un pueblo santo diferente y va a tratar a la mujer con la misma dignidad. Ese es un conocimiento de la ley y es un conocimiento práctico. Y luego da otras líneas, dice: y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con manos vacías. Le vas a regalar de los animales que tiene, le vas a regalar, lo vas a mandar bendecido, porque te vas a acordar que tú también fuiste esclavo en Egipto, y cuando salió Israel de Egipto salió muy bendecido.
Si el esclavo dijera, a mí me va bien contigo, me quiero quedar para siempre contigo, le vas a horadar la oreja, le vas a poner un arete y se va a quedar viviendo contigo para siempre. Pero si la persona dice, quiere irse, que no te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Imagínese, hermano, si cada creyente tuviera un conocimiento práctico de la ley del Señor, no tuviera que llegar el departamento del empleo, ¿verdad?, a supervisar las condiciones, a supervisar, no. OSHA no existiera, no llegaran los inspectores. No, porque es que hay un creyente que conoce la ley, y en la ley ese creyente aprendió a que en el job site tienes que usar casco. Yo te voy a proteger y vamos a hacer todo de acuerdo a como el Señor lo ha dicho. Y usted va a decir, ¿y eso aparece en la Biblia? Aparece en la Biblia, muchacha. Aparece ahí en la Biblia. En la Biblia aparece, por ejemplo, este es un conocimiento práctico. Aparece en cuanto a las precauciones de seguridad en la construcción de casas. Ahí está, en las Escrituras. No necesitamos los inspectores de la ciudad. Pero como los creyentes desconocen la ley del Señor, ni modo, le tiene que llegar el inspector para ver qué clavos le ha puesto y qué tornillos le ha puesto y qué cosa le ha puesto, y que el drywall esté bien puesto y que la electricidad esté bien puesta, porque si la ley no los azota, no quieren velar por el bien de su prójimo. Pero ahí está en la Biblia. Ese es un conocimiento práctico. Es que yo soy salvo por gracia, y por eso la iglesia ignora este conocimiento práctico. Veamos lo que dice Deuteronomio 22:8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Le harás balcón. Si le haces una segunda planta y le haces arriba un plafón, alrededor le vas a hacer un balcón, para que de repente renta la casa, llega alguien y que no se vaya a caer. Hoy no, hoy tiene que llegar el inspector a decir, no, esto no está bien hecho. Aquí no tiene que caber la cabeza de un niño en este barandal. Y tiene que, porque usted, para ahorrarse material, quiere dejar los grandes espacios así, ¿va? Pero en la iglesia, Cristo, yo te amo. Es que soy salvo por gracia. Y estamos nulos en un conocimiento práctico de la ley de Dios. Y como decimos, como ya no estamos bajo la ley, ni hemos leído el Pentateuco, donde están todas estas regulaciones. Regulaciones civiles, regulaciones de convivencia social, regulaciones que el pueblo de Dios, sin que un gobierno, sin que un Estado te esté persiguiendo y viendo que lo hagas bien, tú dices, no, es que yo soy pueblo santo, pueblo escogido por Dios, yo voy a respetar todo lo que la Biblia dice. Pero necesitamos ese conocimiento práctico. Y usted va a encontrar, hermanos, de ese conocimiento práctico, de esa ley de la que nunca el Señor nos va a dejar libres, va a encontrar cómo tratar a los extranjeros. La cosa es que todos nosotros somos inmigrantes, la gran mayoría. Yo sé que muchos nacieron aquí también, pero son hijos de inmigrantes, o sencillamente nacieron aquí ya, nacieron aquí y ellos no inmigraron. Y yo casi que puedo entender aquellos que sus padres vinieron en el Mayflower, que sus padres vinieron hace 100 años, 200 años. Los que yo no puedo entender son aquellos que todavía huelen a pupusa, que todavía huelen a chuchitos,
a arepas que todavía huelen a tacos. En Honduras, ¿cómo se llaman? Baleadas. Que todavía traemos el olor impregnado. And I don't speak Spanish. Y lo peor que está en California, en el condado de Los Ángeles. Aquí usted tira una piedra y le pega a 5 de un tiro. Y ahí vemos a alguien atribulado que no todavía va llegando, hijo, va llegando, no sabe el inglés, está tratando de llenar un documento y usted ahí, so important. Usted no, es que ya se le olvidó. Es que now es un American citizen. Y dice el Señor al extranjero vas a tener mucho cuidado cómo lo vas a tratar, porque tú también fuiste extranjero. A los pobres hay reglas que Dios dice cómo tratar a aquellos que de plano no tienen nada, no a esos mañosos que siempre andan prestando dinero en las iglesias. No, yo no estoy hablando de esa gente que siempre está metida en problemas porque no sabe administrar sus finanzas. Estoy hablando del pobre, aquel que está pasando un oprobio, una dificultad muy abyecta. No es una cosa de que no ha sabido administrar sus finanzas, sino que ha caído en una pobreza extrema. Y dice el Señor ahí en Éxodo 22, usted puede leerlo. De los extranjeros puede leerlo en Levítico 19. Pero ahí está cómo tratar al pobre. Y dice, y si le das prestado al pobre y le has pedido una pieza, algo de garantía para el préstamo, si le has quitado como garantía la cama o la capa con lo que se cubre para que no tenga frío en la noche, se lo vas a devolver al final del día. Pero ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Dios lo que nos está diciendo, mis amados hermanos, es que el conocimiento debe ser práctico. Que cuando vayamos a la Biblia podamos llegar y decir, Señor, yo quiero ese conocimiento, yo quiero conocer tu ley, la ley moral de la que no somos libres, hermanos, porque somos esclavos de Cristo y seguimos la ley de Cristo, y es el amor al prójimo, y es un conocimiento práctico. Es un conocimiento práctico. Es un conocimiento práctico. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Eso de usarla legítimamente es de esto que está hablando Pablo. No está hablando de los rituales, está hablando que debemos amar la ley y debemos de utilizarla legítimamente, apropiadamente. Hermanos, yo puedo pasarles hablando los siguientes 10 años de este tema, una cosa, una por una, para ir descubriendo la ley de Dios que sigue siendo relevante en nuestro tiempo. Y ese es un conocimiento práctico de la ley de Dios. Lea Levítico, léalo entero, subráyelo. No lo lea como un libro religioso, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no como algo religioso. No, son reglas de convivencia, del amor al prójimo. Eso es lo que encontramos ahí. Y de repente va a encontrar, especialmente en Levítico, los rituales. Hay 2, 3, 4, 5 capítulos, 6 capítulos que únicamente hablan de cómo entrará el sacerdote y cómo serán los vestidos y cómo serán los calzoncillos y cómo será el pectoral y cómo será todo el ropaje, cómo será el templo y cómo entrarán, hasta dónde lo harán, cómo será un sacrificio, cómo va a ser este otro sacrificio. Eso ya no nos aplica, hay que conocerlo, pero ya no aplica para nosotros. Pero cuando empieza a decir ahí, si alguien deshonrare a una doncella, la honrará. Y dice, y pagará por haberla deshonrado. Y ahora, ¿cómo lo traducimos a nuestro tiempo?
Siga congregándose. Un día de esto le voy a contar. Lea la Biblia. ¿Y qué sucede si en tu posesión alguien te ayudó? O alguien te dio prestado algo, un vehículo, y en tu posesión, como dijo un hermano, mire hermano, yo estacionado tenía el vehículo allá afuera y un borracho se fue a estampar en la medianoche, completamente destruido el vehículo, y el hermano me lo había prestado esta semana para ir a trabajar. Yo no sé qué hacer. Ustedes de esos salvos por gracia, que según usted la ley moral no le aplica, y como no conoce lo que dice la palabra, cuando alguien te dio a guardar algo y te lo dio a guardar y te asaltaron y se lo llevaron, y dice, vendrán a un juicio y se va a investigar si tú no tienes relación con el asaltante. Y si no hubiera relación, pues solo vas a devolver lo que era. Si hay relación, vas a pagar lo que era y algo más, por mañoso, ladrón. Pero vea la carga moral sobre el creyente. Este es un conocimiento práctico. Esa carga moral. No, mejor, mire, le voy a dar una cadenita, me la guarda. No. Ya leí la ley, no vaya a que se me pierda y me toque pagársela. Pero el que no conoce la ley, sí, ahí déjelo. Como un día vino una persona y me dice, hermano, fíjese que queremos hacerle el bien a no sé quién, y hay que para arreglarle documentos hay que adoptarla. Y yo le dije, mire, busque otras maneras de ayudarle, porque si usted conoce la ley, usted se va a dar cuenta que esa persona, una vez usted le dé su apellido y todo, también se hace acreedora de herencias y de todo lo que su familia tiene. Entonces usted tiene que encontrar la manera bíblica apropiada de ayudarle. Bueno, salieron tan asustados los hermanos que yo no sé si finalmente lo terminaron haciendo o no. El conocimiento práctico. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cómo terminamos esto? Pensemos en esto. Nosotros no podemos seguir interpretando mal la libertad que tenemos en Cristo. No podemos seguir diciendo, no hermano, mire, yo como soy salvo por gracia, no tengo que respetar ninguna ley del Antiguo Testamento. No es cierto. No tienes que respetar la ley ritual. Por eso hoy, amados hermanos, busquemos ser. A eso es que la Biblia le llama santidad. Cuando alguien desconoce la ley del Señor, es esa gente que se queda insistiendo en superficialidades, que se queda insistiendo desde los púlpitos en cuestiones del color del pelo de la mujer. Es que esta mujer es mundana, mire, se pinta el pelo, uy, y casi se desmaya el pastor. Pero no conoce la ley. ¿Qué es lo que hace diferente a su pueblo? ¿Qué es lo que se llama apartado, diferente para nuestro Dios? Es que mire, fíjese que el mínimo es tanto, así que te voy a dar tanto. Pero yo sé que con eso es bien difícil que alguien salga adelante. Te voy a dar un poquito más, porque yo estoy ya viviendo por la ley de Cristo. Y eso, mire todos los empresarios que están aquí, todos los hermanos que ya tienen 2, 3, 5 días empleados, están diciendo, ya el pastor tan bonito que iba, bien bonito que iba. Hoy sale que no tengo que pagar el mínimo, que tengo que pagarle 20 la hora. Le tengo una palabra a usted.
Oiga lo que dice la palabra. No te parezca duro, porque Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. No te parezca duro. Vas a ver un milagro de Dios en tus finanzas. No te parezca duro. Dios te va a prosperar. No te parezca duro. Yo termino, hermanos, y digo, interpretemos la libertad en Cristo apropiadamente. Seamos ese pueblo diferente en verdad y no en apariencia. Todos necesitamos un conocimiento más profundo de la ley de Cristo, la ley del Señor. ¿Cómo espera que seamos? Ahora, si hay alguien aquí que no puede vivir con alegría la ley de Dios, yo ya sé por qué. Es que no ha nacido de nuevo. Y entonces esto está duro. Ese trago eso no lo puede pasar nadie. Tiene que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, estamos en el mejor lugar. Aquí el Señor envía su palabra. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos, digámosle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Rey. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Señor, que el conocimiento de tu gracia no nos haga analfabetas de tus grandes valores, principios y verdades. Señor amado, despierta tu iglesia. Despierta tu iglesia hoy en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, a cada creyente que hace tratos financieros, a cada creyente, Señor, despierta el deseo de conocer tu palabra, tu ley, esa ley moral, esa ley de ética cristiana, de esa responsabilidad que tenemos con nuestro prójimo. Ese es un conocimiento práctico que no tiene que ver con la religión, tiene que ver con esta relación gloriosa que tenemos contigo. Bueno, yo quiero invitar a alguien así, con los ojos cerrados, si hubiera alguien que quisiera hoy aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, porque no puede vivir con alegría la ley de Dios y se dio cuenta que necesita a Cristo. Habrá alguien que necesite al Señor aquí. Vamos a orar por usted. Venga Cristo, el Señor le está llamando. Si hubiera alguna persona que quisiera aceptar a Cristo o reconciliarse porque ha violado la ley de Dios, y no solamente la ley moral, leyes cívicas, de convivencia social, mejor dele al Señor su vida. El Señor le va a dar un nuevo espíritu, dispuesto a obedecer al Señor. El Señor te está llamando.